Vale, entonces, vuelvo a este punto en el Sí. que habíamos tenido antes de cortar, ¿no? Entonces, para mí hay una serie de medidas, las casas por sí compiten entre ellas, porque antes no había tanta casa y ahora cada vez hay más, por las leyes, por las complicaciones, por estas inseguridades, Mm. porque es verdad de que cada vez hay un volumen mayor de trabajadoras migrantes que se dedican a esto, porque la trabajadora con pasaporte, inmigrante o no, española, se pira a Europa, se va a otros países. O sea, de hecho, yo en mi época de activo de trabajadora sexual, cuando me iba a producir pasta, me iba a Europa. Así, es que no tiene ni comparación de lo que te vas a poder sacar en un mes trabajando en Alemania o en otro lugar, de lo que te vas a poder sacar o sea, ni muerta. Y con todo lo que tienes que pagar de habitación y de alquiler y de publicidad y todo, aún así ganas. Entonces, eh, todos estos espacios al final, pues yo qué sé, esta casa es más típica porque aquí se la chupa pelo. Pues esta casa es más conocida porque aquí son todas jovencitas y además pues hacen griego. Y en Mm. esta pues te comen el ojete. Entonces o sea, al final no es que yo te obligue a ti, pero bueno, si a ti te interesa, cariño, somos un equipo y somos una corporación. Y como corporación tenemos normas no escritas que hay que funcionar. Entonces, hay una coacción. Para mí, cualquier tipo de ejercicio en el que haya un tercero que se esté lucrando, va a haber una coacción. Porque es que es así. Hay un tercero que no está ejerciendo, que no está viviendo lo que es la práctica y que se está lucrando. Entonces, pues hay una coacción. Vale, entonces para entenderlo, al final como que tu punto de vista es anticapitalista, ¿no? Porque al final lo que me estás contando del mundo empresarial pasa a todos los niveles, ya no solamente en el trabajo sexual. Exacto. O sea, yo Entonces, para ti, cualquier práctica empresarial habría coacción, ¿no? Para mí, la prostitución más antigua del mundo es el trabajo a cuenta ajena. Andan diciendo que nosotros somos el ejercicio más antiguo del mundo. Eso es mentira, ¿no, señores? Para llegar a la prostitución, antes has tenido que pasar por la cuenta ajena. Y para mí el trabajo a cuenta ajena es la prostitución más antigua del mundo. O sea, ¿cuántas personas que puedan ver esto, o escuchar esta reflexión, que se pongan a decir cuántas veces en su puta vida de lo que llevan de vida han tenido que morderse la boca, han tenido que claudicar, han tenido que llorar y han tenido que aguantar porque necesito el puto sueldo? Entonces, cariño, para mí la prostitución más antigua del mundo es el trabajo por cuenta ajena. Entonces, si a eso lo extrapolas a un colectivo con el estigma que lleva, con el autoestigma que lleva, y, o sea, Mm. creo que no hace falta desmenuzarlo más. Entonces, desde mi punto de vista, que comprendo que haya compañeros capitalistas, pero desde mi punto de vista no es una solución el crear espacios de explotación más en cuanto esta gente ya existe, están lucradísimas, forradísimas, y cuando ni siquiera se está diciendo la realidad lo que significa un trabajo con ajena. Un trabajo con ajena en este país no se puede hacer un trabajo de porcentaje. Está de las pocas cosas que, no se, que desde el anarquismo se pudo mantener vivo es el trabajo de estajo. Está prohibido el trabajo de estajo. O sea, tú no vas a cobrar según cuántas mesas tú sirvas. Tú vas Ujú. a tener un sueldo. Entonces, si tienes que cobrar según cuántas mesas tú sirvas, al final vas a tener que ser una autónoma, como una vendedora de coches, que tú te pagas por el autónomo, pero entonces tienes que tener más de un pagador. Sí. Entonces, si al final no, pero sí, pero no, pero sí, sea como sea, tú, si tienes varios pagadores al año, tienes que declarar impuestos. Entonces vas a tener que hacer declaración de impuestos. Entonces no vas a poder tener un sueldo anual que no te llegue a un base para que no tengas que declarar, porque para eso no eres puta. ¿Entiendes? O sea, para eso muchas, muy precarias, no llegamos ni a esa cantidad o no funcionan ni a esa cantidad. Entonces, lo puedes decir, bueno, vale, ok, pero no tiene lógica
si tú en tu vida te has visto abocada a tener que ejercer la prostitución o has decidido que dentro de todas las opciones de producción económica que tienes a tu alrededor, ser puta, hablemos las cosas claras, no trabajadora sexual, porque es puta, o sea, luego puedes ser, luego si eres webcamer no eres puta, Cari, tú no estás teniendo un contacto directo con la persona a nivel sexual. Si tú has decidido ser puta, entonces es como, o sea, lucha por ser autogestiva, lucha porque esa casa al 50% que está lucrando, sacar la contabilidad, 5 mujeres, pon un mínimo, 5 mujeres y 2 trans en la casa, 7, pum, 4 semanas, un promedio de 3 clientes por día, multiplica al mes y pon un mínimo de 50. Supongamos que lo mínimo son 50. Sin contar que una noche fiestón, no sé qué, pum pum, no sé cuánto, un cliente de toda una noche, lo básico, muy bajo, muy bajo. Es un montonazo de pasta. Lo que se lleva una casa por pagar un alquiler de una vivienda, por tener unos gastos más altos de suministros de agua, de luz y de gas, Cari, por pagar una publicidad y tener una persona gestionando la publicidad. No sé, es que estamos reproduciendo, o sea, estamos luchando por la explotación de otros países del mundo y al final tú quieres conseguir que regular eso en la prostitución cuando tú eres la puta ganancia. O sea, si los locales de alterne funcionan, no es porque tienen una luminotecnia que te cagas, un sonido que te mueres, es porque hay puta dentro. ¿Qué le diferencia eso de otro local? Que hay putas dentro, nada más. Entonces, Cari, y te están cobrando un pastón solo porque estás tú. Entonces, no sé. Sí, soy complicada, a mi modo de entender. Has comentado, entre otras cosas, el tema de la voluntariedad. Y te voy a hablar desde dos perspectivas y ya a nivel personal porque quiero entender, ¿no? Vale. Entonces, desde el abolicionismo, la postura es bastante clara, es decir, ningún ejercicio de prostitución es voluntario porque siempre hay violencia sexual. Y aparte, estamos hablando de una sociedad, corrígeme si me equivoco, donde las personas que ejercen prostitución son mujeres y las personas que consumen son hombres. Entonces, partiendo de esa base, como no hay un sistema de igualdad, se habla de violencia. Por lo tanto, nunca va a ser voluntario. Y después, hace poco, que yo te comenté, fui a una charla que daba el sindicato Otras. Y una de ellas decía, es que en verdad ningún trabajo es voluntario. Y es un poco lo que has comentado tú en la línea de cuántas veces nos hemos tenido que callar la boca ante situaciones que no queríamos. Entonces, claro, ¿hasta qué punto hay libre elección? O sea, ¿dónde se marca esa libre elección? Ya sea en el trabajo sexual o en cualquier otro trabajo, ¿sabes? Un poco para poder entender. Creo que voy a coger lo que te acabo de exponer antes para contestarte coexionado con lo de la compañera del sindicato Otras y con lo de las abolicionistas. Para mi punto de entender, voy a ser muy franca porque yo ya soy activista independiente, no estoy haciendo una lucha hablo en nombre de, pero no tengo colectivo también. Entonces, para que se pueda llegar a entender directamente de que como feminista yo no puedo imponer cada una como quiera vivir su vida, yo no la puedo imponer. Ahora puedo llegar a entender, primero, por un lado, al abolicionista le contestaría lo que les contesté a las de Bilbao en una entrevista que se me hizo en CNT mientras me estaba montando el pollo, las abolicionistas de CNT, que yo precisamente lo que quería era construir un ángulo como el que se hizo con el sindicato Amor en la CNT en Barcelona, que era solamente colectivización, o sea, generar una brecha donde lo que se luchara era por la colectivización y por la autogerencia en contra del proxenetismo, o sea, no en plan vamos a matar a todo tipo de proxeneta porque tampoco podemos obligar a las compañeras que lo quieran,
a que, ¡pum!, pero por lo menos que haya un caminito hecho, porque es que en este país no se ha desarrollado y en otros países existe. Entonces, en tanto a ese ángulo, creo que, por un lado, entiendo la perspectiva abolicionista, que está queriendo decir que el trabajo sexual no es jamás voluntario, porque hay una coacción siempre. Pero al mismo tiempo veo la perversión de ese entender. Porque para mí, cuando tú eres autogerente de tu cuerpo, cuando tú no tienes un tercero que está gestionando tu ejercicio, tú sí puedes poner una serie de límites que has negociado tú, específicamente con esta persona, con cada persona un servicio individualizado, tu modo, tu forma de interactuar conmigo, lo que yo he hablado, mi cabeza, mi sensorialidad, mi yo, mi experiencia, me empieza a levantar una serie de cuestiones que me dicen, espérate, me lo marco así, así, así. Si yo estoy gerenciada por otra persona, esto no lo puedo hacer, porque es como un tipo pack. Para la Coca-Cola, con las patatas fritas y con la hamburguesa. Yo no te puedo tratar de, en vez de a ti no te doy patatas fritas, a ti te voy a dar ensalada. Pero bueno, ¿no? ¿Por qué? Pum, pum, no, o sea, yo no puedo. Entonces, decir que usar, vale, ahí está tal vez el concepto, usar la necesidad de producción económica de una persona para decir que esa necesidad te incapacita, entonces yo me voy al discurso de Julián Guita, cuando habla de la libertad, cuando está diciendo que mientras tengas que ir a buscarte la vida para poder subsistir por un sueldo de mierda, que cuando tengas que coger cualquier sueldo de cualquier trabajo de mierda, porque tienes que comer, porque tienes que pagar la luz, porque tienes que pagar el gas, cuando estás agobiado pensando únicamente en que necesitas comer, ¿cómo puedes hablar de libertad? Solamente porque una vez cada 4 años nos van a dar a votar, entonces yo me paso este concepto a las abolicionistas, y entonces digo, entonces, ¿cuánta gente realmente tiene libertad? Esta señora que te está limpiando tu casa mientras tú estás a mí diciéndome desde tu perspectiva abolicionista de vida del coño, montada en una academia, que yo no tengo libertad de decisión, y a ti, a la otra, te está limpiando en casa, que seguramente, o sea, por 4 chavos, teniendo que hacerse no sé cuántos curros, tiene libertad de elección. Realmente ella, voluntaria, súper encantada de la muerte, te limpia la casa como una patena encantada, porque hay buen rollito contigo, tú te hablas, eres buena colega con ella, o sea, de verdad, quiero decir. Entonces, lo que yo diría desde una perspectiva abolicionista, con un pensar abolicionista, es que hay tanto abocamiento social que es muy difícil poder entender que la propia voluntad impere dentro del ejercicio, porque hay demasiadas circunstancias atenuantes que hacen dudar de que tengas una libertad de elección. Pero por otro lado, como poniéndome el chip abolicionista, por otro lado, puedo llegar a entender también de que esa libertad de elección es constatada cuando esa persona lo hace libremente y voluntariamente. Aquí yo tendría un conflicto con las compañeras del sindicato otras, por ejemplo, por dar una perspectiva de tantos colectivos capitalistas que hay, en cual a decir, bueno, las compañeras también pueden determinar ser autoexplotadas por otra persona, ¿no? Entonces yo, para mí, esa es otra lucha, o sea, pártate la cara con ellas, Cari, en toda esta perspectiva. Ya he explicado yo lo que significa para mí la no coacción también. Entonces, terminando esta parte, porque me lío mucho, pero creo que soy muy dispersa en mis reflexiones, soy bastante dispersa, pero
me parece una hipocresía decir que este problema es únicamente de las trabajadoras sexuales. Me parece muy hipócrita, y más como están las circunstancias sociales. Me parece muy hipócrita. Si viviéramos no sé, en Mónaco, marica, y todas forradas como unas putas divas, y de pronto desde nuestra forradez pues nos parece como, uy, qué vulgar la otra, que va con un Twingo, haciéndole gracia a la canción de la otra, ¿no? Qué vulgar, Dios mío, con un Twingo, qué asco. O sea, entonces, pues tal vez te lo podría llegar a bancar un poco más tu discurso, pero es que me parece como que no tienes una visión real, y dentro de ese discurso construido está el negar la autogerencia, está el negar el derecho sobre tu propio cuerpo. O sea, entonces es muy perverso. Y en tanto a lo que responde la compañera, entonces o sea, la prostitución más antigua del mundo es el trabajo ajeno, para mí, o sea, eso lo tengo claro. Ahora, lo que no voy a defender es el que haya un tercero que se esté lucrando, cuando en el fondo contigo no va la película. A la que quieren degollar es a mí, a ti no. ¿Y tú Sí. para cómo te estás lucrando de mí? Entonces, hello. O sea, si puedo resumir un poco lo que me has comentado, libertad de elección nunca puede existir al 100% porque siempre va a haber una necesidad económica de tener que subsistir. Y la libertad de elección, como tú has dicho ahí mismo, para tener que subsistir, está en decidir cómo quieres producir. Porque Exactamente. estamos absortas en un mundo capitalista, por más anarquistas que nos queramos hacer, o por más antisistémicas y más anticapitalista que quiera yo sentir, vivir y ser. Yo estoy en un mundo capitalista. Entonces, como dice Mújica, cuánto de mi tiempo y cómo quiero dedicar mi tiempo, Sí. para poder conseguir el rublo, dinerito, para poder pagar mis bienes y poder vivir tranquilamente. ¿Cómo? Ahí está la libertad, y eso es innegable. Siempre y cuando hablemos de un marco de que es una persona mayor de edad que ha decidido, indistintamente de todas sus cuestiones, su precariedad, qué es lo que quiere hacer con su vida. Punto. Sí. Ahí es innegable. Entonces, esto no... Esto sí que, esto no me lo puedo bancar. O sea, yo sí puedo entender que, vale, mirando ese eje de opresión interseccional, pues que estamos diciendo que la mayoría de las mujeres que ejercen son mujeres cis. Sí, vivimos en una sociedad patriarcal, heterocis, heteronormativa. Evidentemente, la mayoría de lo que se reproduce en la sociedad heteronormativa son heteronormativos, y el consumo es heteronormativo. ¿Por qué es el consumo heteronormativo? Porque hay una serie de desigualdades y hay mucha más mujer que ejerce prostitución hetero que hombres heteros que ejercen la prostitución, que también existen. Los tíos no existen en prostitución, también existen para mujeres también. Mismo tienes este caso que hace poco han denunciado en las comunidades antirracistas la Peña Migra en Canarias, de una zona, no me acuerdo, pero luego le pasaré el link también. Es como una zona de refugiados que hay en Canarias, donde están yendo hombres y mujeres a prostituir a la peña, mayoritariamente saharaui y del norte de África y africana, que están alojadas en el campamento, que han venido de patera y de complicado viaje, a cambio de comida, de lo que sea, prostituyendo, haciéndoles que tener prácticas sexuales, a cambio de un intercambio de bienes o economía. Hombres y mujeres. Claro, es que yo creo también que el tema de la prostitución masculina es un tema del que no se habla para nada, a menos que menciones los gigolos, que es algo que conoce todo el mundo, pero que es visto como, vamos a decirlo así, como las prostitutas escorts, ¿no? Un caso particular de chicos que bailan en barra y las mujeres miran, pero no se habla de, ¿sabes?, de una prostitución más extensa. Entonces, no sé, y aparte, bueno, yo he hecho a lo largo de mis estudios de educación social varios trabajos sobre prostitución, y es que de verdad las cifras que encuentras son, es que me acuerdo,
el putero tiene cara de hombre, porque el 99,7% son hombres. Claro, entonces al final, si tú me ofreces esos datos, se va a construir un imaginario social de mujer se prostituye, hombre consume. Sí, ¿Sabes? sí, por eso para mí era importante también que gente como vosotras, que estéis en nuestros ángulos formativos, tengáis este tipo de perspectiva, de curiosidad, de decir, bueno, voy a ver qué hay algo, aparte de lo que se repite en la academia, a ver qué hay en la calle, que me haga unos contrastes. Porque a nivel prostitución no llega en volumen a decir lo que es la realidad trans, pero te voy a hacer un símil con la vida trans. O sea, hasta que en el 95, 93, 94, 95 no empezaron a salir hombres trans que no es que no existieran antes, existían. Hasta que no empezaron a salir públicamente hombres trans, la sociedad entendía que lo trans era yo y ya está. O sea, algo que únicamente le pasaba a los hombres, ¿no? Entonces, en cierta manera, hay ese imaginario de que la prostitución es únicamente lo que únicamente mujeres y que el consumidor es únicamente hombre, Sí. silenciando la cantidad de parejas que vienen a consumir, silenciando la cantidad de mujeres que también vienen a consumir, que no te voy a decir que son la mayoría, pero sí un 30-40% son parejas y mujeres que vienen a consumir sexo también. Entonces el volumen no es tontería y la cantidad de hombres que ejercen prostitución no es tontería. Hay una cantidad interesante de hombres que también ejercen prostitución. Es verdad que también aquí, la que es una abolicionista evolucionada, empieza también a sacar el discurso, claro, evidentemente dentro del sector gay hay mucha prostitución, pero vuelve a ser lo mismo. Un hombre que paga a otro hombre, Claro. y entonces es un hombre, siempre es el hombre gay, hetero, el que es el consumidor y no la mujer la que es la consumidora. Y de pronto te viene este programa de una denuncia de Canarias de los trabajadores sociales que atienden esta Situación. ONG de cuidado, ¿vale? Para personas refugiadas, Sí. diciéndote es que no paran de venirnos gente a engañarles te dejo un móvil, te recargo el móvil a cambio de nos vamos a casa, tenemos sexo. Entonces no investiga la cantidad de mujeres blancas europeas que se van a África a, con el rollito, un poco como se dice en Cuba, de jinetera, ¿no? De mi amorcito, no sé cuánto, no es un tan directo de, bueno, venga, va tanto, no sé cuánto, pero a comprar servicios sexuales de un montón de chavales. Mogollón, mogollón. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que lo que sí que es verdad es que tú no tienes una cantidad de chicos en la calle donde señoras que van al mercado y de paso, mira, pues me voy a que me hagan una comida de coño antes de ir a comprar la merluza. No hay, eso no existe. Entonces sí que es verdad que en cierta manera sí que hay una desigualdad en tanto al consumo, pero no es un problema. Esa desigualdad es un reflejo de la sociedad. Es que la sociedad es desigual. Entonces, son un montón de ejes que interpelan. Es que es un cuerpo disidente, es que es un cuerpo trans visible, es que es un cuerpo trans no visible pero quiere también ejercer, es que es un cuerpo migra, es que es un cuerpo cis, es que son un montón de ejes los que hacen que, 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 que haya mucha gente y al mismo tiempo yo daría una reflexión a la contraria, o sea, el privilegio que tenemos de poder explotarles a ellos. O sea, para que se deje de consumir trabajo sexual no solamente tiene que cambiar una serie de estructuras sociales de opresión que haría que muchísima gente que ejerce no ejerciera, sino que al mismo tiempo educar no en igualdad, educar en equidad y destruir, porque educar en igualdad lo único que va a hacer es reproducir la pirámide de poder. Y al reproducir la pirámide de poder estructural, ese llamado techo de cristal, que es la cima de la cima de la cima, hay un montón de suelo pringoso. Y el suelo pringoso se va a seguir manteniendo para que la pirámide siga funcionando. Entonces, esa igualdad
que por un lado tiene un mensaje muy positivo y es real, el entender lo que es una equidad, el significado de equidad es muy distinto al de igualdad también, para mí es la base. O sea, hay que destatriarcalizar, como dice María Galindo, toda la estructura y desconstruir toda la estructura para que realmente haya una igualdad social. Mientras sigamos reproduciendo la estructura patriarcal y queriendo escalar en igualdad en la estructura patriarcal, la prostitución seguirá existiendo. Lo único que va a empezar a incrementarse el consumo de mujeres con poder económico y de consumir prostitución masculina, porque la sociedad es heteronormativa y entonces no van a querer consumir conchas, van a querer consumir pollas. Y tengo pasta y me pago la polla. Ya. Y luego, por otro lado, volviendo, antes de que me preguntes más, te diré, he ido 1000 veces a lugares de stripper masculino y no son tías sentadas tomando el té mirando precisamente, ¿eh? Son de verdad garrulos en un partido de fútbol, viendo el partido de fútbol, pero como si fueran garrulos en un partido de fútbol, sí, mientras hacen el striptease. Entonces también estos son aspectos que habría que analizar. Claro, porque al final si tú, o sea, el imaginario social se construye en función de lo que la sociedad te ofrece, ¿no? Y a menos que te quieras acercar a el mundo del trabajo sexual, de la prostitución, lo único que conoce él es lo que, no sé, lo que puedes ver en la televisión, lo que puedes ver en las películas, ¿no? Lo que la sociedad visualmente quiere enseñarte. Entonces, al final, lo único que se nos ha enseñado es, sí, las mujeres también consumen, pero consumen sentaditas mirando y los hombres prostituyéndose. Pero claro, eso también dándole una vuelta a estos días, es como también una reproducción del sistema patriarcal, ¿no? A las mujeres siempre se nos ha negado el sexo, siempre ha sido como un tabú para nosotras y ahora, bueno, está empezando a desarrollarse si las mujeres pueden tener sexo, tal cual. Entonces, claro, el hecho de que tampoco se hable de que hay una parte de la clientela que es femenina, es como seguir negando ese derecho, ¿no?, al sexo de las mujeres. Y el hecho de, mismamente, de que visualmente se nos ofrezca el no, sí, los hombres se prostituyen, pero las mujeres recataditas sí mirando, es también una muestra de, no, las mujeres no consumen sexo, las mujeres se tienen que comportar en función a estos estándares que la sociedad ha dicho. Desde toda la historia de la humanidad, tú te comportas así. ¿No? No sé. Tengo, por ejemplo, hace poco, lo abrí por una semana y espero que a ver de cuándo coño lo termine de soltar. Nuria Will, colaboré con un documental con ella, que se llama la puta y la puta y la madre, creo, la madre y la puta, y en el que habla de la feminidad. Entonces somos al final, yo hablo desde la perspectiva trans, no hablo desde el trabajo sexual. Hay una compañera, una mujer cis que habla desde el trabajo sexual, hay una ama de casa, hay una chica lesbiana, hay otra, una chica también como estudiante, así jovenciña, hay una monja, divina, me encanta, fantástica, las reflexiones. Entonces, entre todas hablando de, todas, de qué es, cómo construir, qué es la feminidad, ¿no? Entre todas lo tocamos. Y es muy complicado llegar a puntos en común, pero al mismo tiempo ese documental te muestra un montón de realidades que se siguen reproduciendo, y cómo ese imaginario se sigue reproduciendo. Yo creo que ese imaginario es la obsesión de tener igualdad en estructura de poder con el hombre, porque el hombre construyó el poder. Entonces, si luchamos por tener esa estructura de igualdad de poder, terminarás siendo una hija de puta, como es tu hija de puta, tu jefe, terminarás consumiendo no solamente el hecho de llegar a poder o no consumir trabajo sexual o poder hacerlo desde otro ángulo, sino también cómo consumir las relaciones y las prácticas entre las personas y cómo consumir el entorno. Es que al final estamos reproduciendo, o sea, me parece súper potente que haya equipos de fútbol femeninos y que nos estén premiando los equipos de fútbol femenino, pero al fin estamos como, o sea, se está ganando puesto en reproducir lo mismo que hacen ellos. Y es como, así nunca vamos a conseguir que se reconozcan los cuidados como el centro, porque los cuidados no son de ellos. Entonces hay un montón de cuestiones que de ellos no son, que siempre van a terminar siendo, ay,
las cosas, esto no es importante. Lo importante es que haya directivas, lo importante es que haya ministras, lo importante es que te digo que, vale, ok, no te digo que no sea importante también, pero es muy complicado en esa estructura, es muy complicado salirte del juego. Para mí es la comparativa, es muy complicado no querer eliminar el abuso desde el proxeneta. Si lo regularizas como industria, por más que quieras hacer un convenio, va a haber abuso. Entonces, es muy difícil no conseguir, al final reproduzcamos estructuras de abuso si queremos escalar en estructuras que ya han creado los abusos desde la masculinidad. Totalmente, totalmente. Claro, porque pensando, el abolicionismo, la típica frase de sin puteros no habría prostitución, ¿no? Y como que se pretende la erradicación de la prostitución porque vivimos en un sistema patriarcal. Entonces, hasta que no haya igualdad y hasta que, bueno, pues tanto la heteronormatividad como el sexo entre hombre y la mujer sean vistos de la misma manera, la prostitución no puede existir. Pero a lo mejor en vez de trabajar vamos a decirlo así, como paramos la prostitución hasta que no haya igualdad, ¿no? A lo mejor es trabajar desde yo como persona voluntariamente define libre elección de la manera que quieras, elijo trabajar con mi cuerpo, ¿no? Y que se luche partiendo desde ese punto, ¿no? De luchar por, mira, es que también puede existir oferta de cuerpos disidentes, también puede existir oferta de prácticas que no sean heteronormativas, ¿no? Que no sea rollo, vamos a parar la prostitución porque no hay una igualdad, pero es que no, quiero decir, en ningún trabajo hay una igualdad, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos haciendo en todo tipo de trabajos es empezar a construir y empezar a incorporar nuevas prácticas que se han negado, ¿no? A lo largo de la historia. Por eso para mí es muy importante el que haya una conciencia y el que bueno, todavía no se llega a comprender porque creo que por desgracia el ser humano aprende de caerse de bocas y de bruces varias veces para que se llegue a entender de que realmente es muy importante tener una brecha anticapitalista abierta y una brecha anticapitalista comprometida con movimientos sociales de lucha de base que tenga una perspectiva crítica con la estructura patriarcal, pero crítica de verdad, no utilizarlo para luego crear convenios laborales. O sea, no, ese convenio laboral va a ser como creo que era Malcolm X quien hablaba, que decía el negro de la casa del amo. O sea, que al final, ¿qué estamos luchando? ¿Por liberarnos de la esclavitud? Por dar un ejemplo, Dios mío, esto cuando lo escuchen los abolicionistas van a decir, no, o sea, no, pero esto es una metáfora. O estamos queriendo luchar por ser el negro de la casa del amo. O sea, quiero decir, porque por más reconocido que esté el ejercicio en cualquier país en el que esté reconocido, el estigma no te lo quitas. Eso es algo visceral. Eso es algo que eso está innato, es parte de la educación social. El sujeto puta es parte del sistema de represión y de conducta para corregir la buena mujer y el cómo desarrollarse. Entonces, el conseguir erradicar, conseguir un imaginario donde la puta no exista, es imposible sin antes haber erradicado un montón de cuestiones. Y el pensar que si no hay consumidor no va a haber prostitución es una gilipollez, porque es que entonces empecemos a mirar cuántos tíos empiezan a querer abusar de compañeras, por ejemplo, trabajadoras internas. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tíos empiezan o sea, cuántos tíos se les ocurre intercambiar dinero por sexo fuera de contextos de prostitución? Y no porque haya prostitución, no es por una cuestión de cómo hay putas, entonces ya cualquier mujer es puta. Ellos saben muy bien y tienen muy claro, saben diferenciar dónde hay una prostituta a donde no hay una prostituta. Y es muy distinto la interactuación que el hombre tiene con una prostituta. Esto, volviendo a retomar el dato, creo que en este momento estaría guay. Tal vez te podría venir de puta madre, te puedo conectar. Luego cuando terminemos la grabación te lo suelto.
Creo que te va a venir muy bien, me acaba de venir mucha la luz, pero sí, lo digo así, claro. Nuria también tiene un trabajo hecho sobre la prostitución, en la cual entrevista a diferentes trabajadoras de una manera muy respetuosa. La cámara es de cuello para abajo, de carretera, de calle, de no sé cuánto, y hablan sobre el trabajo sexual, hablan de cómo es su interactuación con la clientela, habla de la masculinidad en ese ángulo, que también por otro lado te diré, acabas ahora también de explicar que también es por eso como el abolicionismo repite, ¿no? El abolicionismo repite un imaginario de práctica normativa y te puedo decir que la mayoría de los clientes que vienen en prácticas de consumo de sexo no son normativos, vienen a buscar prácticas no normativas para nada y por otro lado también muchos vienen a buscar una cuestión afectiva que es muy problemática. Estos son saberes las que hemos ejercido, las que ejercen en trabajo sexual tenemos de ese otro prisma de cómo es el hombre puertas para adentro, que también te lo explican las compañeras estas en este docu sobre masculinidades que hizo Nuria Well. Creo que es como, pues como el imaginario que se ha hecho sobre el anarquismo, esa idea de que el anarquismo es violencia, no sé qué, no sé cuánto, guerra. Blah. Y luego si comprendes la filosofía, si analizas, si ves, si entiendes lo que es la colectivización, lo que es la responsabilidad, lo que es el cuidado, lo que lo que es la ideología y la idea, no tiene nada que ver con lo que se ha construido, pero para nada. Entonces pasa lo mismo con prostitución. Han cogido algo violento, sórdido de un ángulo y lo han conseguido magnificar y crear como para todos. Y vuelve a conexionar con el principio de esta exposición contigo. Esa idea de que la trans es puta, drogadita, pues es lo mismo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que todas las trans son putas? Yo he estado en una época en que costaba mucho. Bueno, en una época en la que, vamos, acercarte a un médico era terminar ingresado en un psiquiátrico, eso de entrada, cuando empecé a abonarme. Pero aún así, en ese contexto, yo he conocido mujeres trans que se han buscado la vida sin ejercer la prostitución. Claro. O sea, hello. Entonces, ¿que eran pocas? Sí, es verdad. La mayoría decidimos al final, mira, Cari, ¿qué coño? Con la pasta que saco, tiro por la pasta porque me puedo operar, porque me puedo no sé qué, porque no sé cuánto. Vale, ok. Y porque era una manera al final de como que le den por culo al sistema de toda la presión que estoy sintiendo, por lo menos tengo pasta. Y es muy distinta la presión con pasta a la presión sin pasta. Eso también es un ángulo que hay que analizar. Sí. Vale, te voy a comentar dos cosas que acabas de hablar, ¿vale? La primera, que lo has comentado hace un tiempo, es el estigma de puta, ¿no? Que está pues, en toda la sociedad, pero también el autoestigma, es decir, cómo la puta o la trabajadora sexual, bueno, el término que queramos utilizar, no, supongo que también se autocastiga y tiene ese sentimiento de culpabilidad que la sociedad le impone. Entonces, no sé si me quieres comentar qué dificultades a nivel personal la trabajadora sexual se puede encontrar, ¿no? Por justamente este tema del estigma. Precisamente es por eso, por el ángulo en el cual yo soy radicalmente anticapitalista. Porque es de la misma manera, por ejemplo, con me viene ahora el verso este de me gritaban negra, negra. ¿Sabes? De Celia Santa Cruz creo que era, ¿no? Entonces creo que la metáfora de este verso es muy bonito porque al final es como ese estigma que te han puesto y lo que tardas tú en quitarte ese estigma. Esto pasa también en tanto al hecho del trabajo sexual, en el hecho del autoestigma que tienen las compañeras. Cuesta muchísimo aprender a quitarle el valor.
que se le ha impuesto. Cuesta muchísimo a deseducar el valor sociocultural del estigma que se ha puesto hacia la puta, y ese estigma se te elimina mucho más cuando tú eres una trabajadora autónoma, cuando tú trabajas con tus compañeras de manera equitativa, igualitaria, sin explotarte entre ellas y en horizontalidad. ¿Por qué se elimina mucho más? Porque de la misma manera que la primera vez que vas a entrar a trabajar de camareta vas a cometer un montón de errores, vas a pringar un montón de veces y poco a poco le vas a coger el ritmo al rollo, también te va a pasar con el trabajo sexual. Entonces, el hecho de que tú lo hagas de una manera autogestiva, tú misma vas a tener que, tú misma estás cotando los límites y tú misma, poco a poco, empiezas a saber cuáles son tus límites, y distintamente que desde el principio digas, yo no me vas a dar con la polla en la cara, por ejemplo, por un imaginario, ¿vale? Poco a poco vas a llegar a comprender mucho más cuáles son tus límites, cómo son, y comprender lo que es el sexo pactado. Algo que debería de enseñarse desde muy jovencitos a todes, todas y todos, desde muy infancia, bueno, muy infancia, por lo menos en la adolescencia, a poder comprender lo que es pactado, lo que es pactar, esa palabra tan fantástica, o sea, la importancia. Entonces, a partir de que empiezas a poder autocontrolar tu ejercicio y a poder entender lo que es pactar, empiezas poco a poco a quitarle ese valor, ese peso simbólico, educacional de la puta, del estigma, ¿no? Y empiezas a relativizar cuando puta es un insulto sociocultural a cuando puta es prostituta. Y hay una diferencia en el concepto de entender. Y empiezas a comprender lo que es ser prostituta. Se tarda mucho, también te lo digo. La mayoría de la gente que ejerce, dependiendo del ángulo, dependiendo de la corporalidad, me refiero al cuerpo, no por gordo, ¿verdad?, sino de la realidad, de las cartas que te toque, sea trans, sea cis, sea migra, sea negra, no sé cuánto, dependiendo de todas estas realidades y cómo la sociedad interactúa contigo, porque no solamente es el estigma puta, lo que te puede trabajar, es cuando empiezas a poder quitarlo. Creo que politizarse es una de las maneras más profundas para poder erradicar el estigma, y luego es muy liberador también cuando ya te has politizado y has podido desconstruirlo también, eso es verdad. Pero está muy arraigado en nuestra sociedad, como está muy arraigado en nuestra sociedad a las personas saharauis o a las personas marroquíes o de llamarles moras, como está muy arraigado el despreciar, como está muy arraigado un montón de cuestiones estructurales. Pero no es una tontería el estigma, es el principal problema, y es por el cual, como te vuelvo a decir, volviendo al principio de la exposición, yo me mento anticapitalista, porque precisamente es el principal problema. Cuando cuando estás luchando por los derechos de un colectivo, por el reconocer sus derechos sociales, civiles y de ciudadanía de un colectivo, y los quieres basar en una explotación a cuenta ajena, va a costar muchísimo que ese colectivo se pueda desestigmatizar, porque siempre vas a tener un doble estigma encima, que es el que se esté lucrando de ti otra persona. Y esto también te lo está diciendo Janet en el documental,
que si yo hubiera sabido de jovencita lo que era, no hubiera estado gastando, no hubiera dado el dinero jamás. Y eso te lo dice Montse Neira, que era una activista de la época de cuando yo era niñata en el 2005, que también te lo decía, y te lo dicen la mayoría de las activistas que son mayores, te lo dicen. No hubiera dado mi dinero jamás a esta gente, no lo hubiera dado. Y eso, la industria del proxenetismo necesita el estigma, porque así te puede explotar. De un lado, el estigma no solamente sirve para evitar lo más que pueda de que tú, dentro de tus opciones, se te ocurra, pues voy a hacer de puta o de escoro no sé cuánto, sino que además la industria necesita, porque ya me encargo yo de no sé cuánto, uy que no se entere, uy que mira no sé qué, luego todos los fantasmas que también van repitiendo las abolicionistas que utilizan los proxenetas también para presionar a las compañeras. Entonces, es un filón el estigma. Sí. Estaba pensando que probablemente, a lo mejor para ti y para mí está claro, ¿no? Lo que es el estigma de ser prostituta, pero a lo mejor para otra gente no. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es el estigma? ¿Qué conlleva? ¿Cómo es vista la prostituta desde la sociedad? Para mí el estigma es un... El estigma, tratando de ponerme en mi infancia, por ejemplo, el estigma es la vergüenza. El estigma es la vergüenza a que tu realidad sea visibilizada, ¿no? Yo viví en mi infancia, era de esas que tenían super fit passing de niñatona. Empecé con 14 para 15 a hormonarme y me fue muy fácil tener un fit passing. Y vivía como esa doble autoestigma, ¿no? Esta doble autofobia a mí misma, ¿no? Primero por un lado porque te lo calan, Dios mío, que se lo van a saber. Y luego este rollo automático de que ya como eres puta, entonces ya, pues Dios mío, porque mientras no te lo calaban, pues tú eras una niñata que estabas estudiando o que no sé cuánto, ¿no? Entonces, una de las cosas es la vergüenza. Es el estigma, una de las cosas es la vergüenza. Y es uno de los puntos fuertes. Luego otro de los puntos fuertes, después de la vergüenza también, está el menosprecio. El riesgo que tiene el estigma es que puede generar menosprecio hacia ti misma. Cuando tienes menosprecio hacia ti misma porque sientes vergüenza por lo que estás ejerciendo, eres más débil para poder ser manipulada. Es mucho más fácil que te manipulen y es mucho más fácil que no seas fuerte para poder poner límites. Una de las cosas, por ejemplo, claro, a mí como activista se me acerca un montonazo de peña y también tengo amigas así como que de golpe y porrazo están en un momento muy complicado y como que son gente que han trabajado mucho la cuestión del trabajo sexual y de pronto es como, tía, joder, o sea, necesito pasta, pero ¿cómo lo hago? Digo, no, ahora mismo no. O sea, si estás desesperada, no. ¿Por qué? Porque te lo notan en ti. Si tú tienes que entrar a trabajar como puta, tienes que entrar fuerte, tienes que entrar, porque no tengo pasta, porque no sé cuánto, pero necesito estar fuerte, porque si no, el propio estigma Sí. va a debilitar a la hora de decir, pues mira, que quieres esto y esto, pues me das tanto. Y mantenerte fuerte para sacarte ese tanto. Claro. Que yo creo que esta fortaleza que estás comentando es el tema del empoderamiento, ¿no? Que muchas veces hablan las trabajadoras sexuales de, hay una clara cuestión del estigma de lo que es ser puta, que al final toca a todas y también a las propias trabajadoras sexuales y que desde el abolicionismo se ve como de manera peyorativa, ¿no? Cómo vamos a empoderar a las mujeres a que sigan vendiendo su cuerpo, cuando al final es el empoderamiento va a ayudar a que la persona sea capaz de establecer sus límites, ¿no? Sea capaz de vencer esa culpa.
A mí, mientras me estabas reflexionando esto, me venían las palabras de Vox diciendo que los migrantes vienen aquí a robar o vienen también a llevarse los impuestos. Entonces, vienen a vivir del bote, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco haciendo una similitud con lo que acabas de manifestar, que cómo vamos a permitir desde una perspectiva abolicionista si al final es la venta del cuerpo. El cuerpo no se vende. Primero ese es el punto. Es que no son tontas con las palabras que utilizan. No son tontas cuando utilizan esas palabras. O sea, la señora que te está limpiando la casa no está vendiendo su cuerpo. Está prestando un servicio y por ende está recibiendo una retribución, ¿vale? Entonces, cambia mucho cuando tú hablas cómo vamos a permitir que se reconozca la prostitución si están vendiendo un servicio. Cambia mucho el concepto, ¿no? El concepto de venta del cuerpo es como hello, esto no es tráfico de órganos, señora. Yo no estoy vendiendo mis riñones, ni me han secuestrado en la esquina para arrancarme el riñón. Es que es muy distinto. Entonces, es cierto que el hecho de compañeras como Ana, de Putas Libertarias, como Janet, como para mí Monseneira, como ha sido también Margarita Carreras, como ha sido también Paula Esquerra, como también mismo desde las SCOR, por ejemplo, Martina Laterra, todas estas y muchas más para mí son activistas que han visibilizado un modo de ejercer y una dignidad en el ejercer que es fundamental. Pero es que esto también lo han mostrado otros colectivos sociales. Esto es como mirar desde lo heteronormativo, estos maricones con la minifalda, qué asco. O sea, para eso no permite que son maricones, para que anden ahí con la minifalda chillando con la pluma y con la mano así, qué asco, ¿no? O sea, al final es un poco lo mismo, hay una obsesión de control con la sexualidad del otro, ¿no? Que es como, hello, baby. Entonces, la respuesta abolicionista a esto es, sí, pero aunque la maricona haga lo que quiera, no hay dinero. El dinero ya desnaturaliza todo y es como, Sí. O sea, ¿en qué mundo estás viviendo, hermana? ¿En qué mundo? Porque es que deja de pagar la luz, deja de pagar el agua, deja de pagar el gas. Cari, deja de pagar tu puta casa, que te van a decir, no, no te preocupes, que es fantástico. No, o sea, es de verdad, como lo dije en Madrid, en la Universidad de Ciencias Políticas, o sea, a nosotras se nos recrimina por bajar a llenar la nevera. O sea, la mayoría de las trabajadoras sexuales son precarias y van a hacer el día a día, y van a buscar el día a día, tía. Y lo que no puede ser es que se te esté recriminando, se te esté ninguneando, se esté marginalizando por conseguir los necesitarios básicos de la estructura de mierda en la que estamos viviendo todas, de la que tú quieres conseguir una igualdad de explotación de derechos. O sea, no tienes realidad. Total. Has comentado el tema de las escorts. ¿Qué diferencia hay en ser escort o ser otro tipo de trabajadora sexual? Bueno, primero te voy a hacer el símil que tú hiciste antes, ¿no? Sobre los hombres, cuando hablabas de los gigolots. Entonces, te empiezas a buscar en Google, por ejemplo, hombres, servicios sexuales para mujeres, y te sacan páginas de escort masculinas. Normalmente suelen llamarse acompañantes, ¿no? Este concepto de acompañante que se ha difuminado y ha aparecido más el concepto de score. Y claro, el concepto de score se genera, es un concepto que se genera un poquito en ese año 2008, 2007... 2005, en esta década de los 2000 empieza a generarse ese concepto del score, que en verdad son putas de clase media, así hablando claro, físicamente. O sea, porque que tú cobres 300 euros por una hora, por una hora, 300 euros por una hora y media, o yo qué sé, 200, 500, o que tú te vayas a pasar una noche
de hotel con un señor porque te has ido al teatro primero y a cenar con él, ya lo hacíamos las de calle también, ¿no? Quiero decir, ¿cuál es la diferencia? Que contestaban en aquellos entonces, que es que claro, nosotros tenemos una conversación intelectual, nosotros tenemos una formación académica, entonces no me vas a comparar porque también habría que tirar de hemeroteca para atrás para que vieras como las Score hablaban de las que éramos putas de calle. Que también nos ponían a parir, o sea, es que nosotros hemos sido un colectivo que las han atacado constantemente, que ahora está como muy bien en todos lados, es como, sí, también, y las compañeras de calle también, sí, hello, pero es que veníais machacándonos las Score diciendo que es que nosotras tenemos una formación académica, tenemos un nivel de diálogo que vosotras no podéis tener, perdona, o sea, disculpa, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? O sea, el score es un concepto clasista que se han inventado desde el imaginario de la industria para poder hacer un servicio más low cost de lo que era el acompañante, que costaba un mínimo de 3.000. Y entonces se comprendieron el score. Y entonces tienes ahora agencias que te están cobrando 150 euros por una hora, se llaman score, que se quedan 75 ellos, 75 la compañera. Y tú como puta independiente estás pidiendo 100 euros por una hora. Y dices, entonces, disculpa, no entiendo tu scorismo, ¿dónde coño va? Entonces, este concepto de score, pues es tratar de generar diferencias, es como decir, bueno, yo sí soy trans y tú no, porque tú no te has hecho las tetas, pero yo sí. Era lo que te decían las viejas cuando yo era niñata. ¿Sabes? Para mí es una gilipollez. Y por otro lado, también te diré que es un tipo de concepto que está muy conexionado con el proxenetismo y con la industria. Necesita la industria proxeneta para interactuar. Sí que su manera de entender el ejercicio está muy mediado. No te digo que no existan escuelas independientes, también existen escuelas independientes y he conocido escuelas independientes también que ya se montan sus webs, sus cositas, hacen sus rollos independientemente, tienen otros curros, de vez en cuando se hacen algún servicio, pim pam, también. Pero para mí es un problema muy grande. Yo en el 2015 en el CES World Europe en Toulouse asistí la primera vez que asistí y ya fue como con esa me fue suficiente. El 80% de las personas que estábamos ahí se definían escort y tenían una capacidad económica alta. O sea, en los momentos en los que paraba, pues después de las charlas había un breaking y te iban a comer, estábamos las crustis en bocadillo, habíamos comprado el falafel, nos sentábamos en la plaza con un bocadillo y las otras en las grandes terrazas en Toulouse, divinas del coño, haciendo su pastonazo y con champán. Entonces, es como volver a decir a las blancas privilegiadas que empiecen a reglamentar los derechos de la mayoría progre. Hello, o sea, ¿cómo me vas a pedir tus derechos de gracia si me vas con un bolso de luto a la Comisión de Igualdad, señora Calvo? Me está usted hablando a mí de que hello. Sí, sí. ¿Cómo me vas? ¿Desde qué ángulo de derecho una señora con un Luis Putón me puede decirme a mí si yo soy digna o no? Si es que solamente con lo que cuesta la mierda de bolso que tienes, niña, ya puede comer una familia 2 meses, 3, desgracia. Entonces, ¿cómo vas a poder tú reflexionar lo más mínimo de lo que es el problema proletariado? O sea, es que... No, sí, totalmente de acuerdo. Pues mira, los cores es lo mismo, hija mía. Tienen esa manera de entender la vida y para ellas lo importante es el botón y la mariconada y no pueden llegar a tener una reflexión más allá, sinceramente. Claro, porque has comentado que las escorts, como que su discurso es, bueno, es que nosotros ofrecemos como una parte más intelectual, ¿no? Tenemos diálogos intelectuales con los clientes, pero tú has dicho, bueno, y eso mismo también lo tienen las prostitutas de calle. Entonces, me gustaría hablar si la prostitución es simplemente el negocio de pactamos X cosas sexuales o va más allá también, o depende del caso. Va mucho más allá. O sea, primero, he estado ejerciendo mucho tiempo de mi vida de prostitución de calle, donde el servicio era mayoritariamente fast food
Esto significa, pues yo qué sé, yo estaba en Rubén Darío, año 89, le estábamos pidiendo 2.000 pesetas por un francés. Si el señor me quería tocar la entrepierna ya eran 3.000. Si quería follarme él a mí eran 5.000 y si quería que yo le follara a él ya eran 6.000. En la práctica no superaban los 20 minutos. Por otro lado, tienes que hacer la comparativa de lo que significa 2.000 pesetas en el contexto de la época y el valor adquisitivo que tenía ese dinero en ese contexto, en esa época, en ese tiempo. En ese contexto solía tener, también era súper joven, todo el rollo, te solía tener un 70%, 75% de servicios que eran directamente a práctica. Buen rollo, educado, jiji, jaja, juju, 4 palabras amables, una conversación efímera, estúpida, sobre cualquier tontería, un poco de risa, la musiquita, aparcabas el coche, te pagaban, sacabas el condón, te quitabas la ropa, el otro se iba quitando la ropa y al tajo. De ahí también tenías un 25% de esa clientela que entonces ya te pagaba por hacer servicios en la cama, que el servicio mínimo era 1 hora. Ahí 1 hora follando no estabas. Ahí ya tenías que pasar a otro plano. Ahí así tenías que preguntar, sacar tema de conversación, distraer, un poco de fantasía, generar un poco de performer, buscar qué aspectos que ya lo has negociado previamente con el cliente le interesan en la práctica en la cama, buscar que esas prácticas en la cama las vas a estar desarrollando durante esa hora, no todo el tiempo. Va a haber momentos de intensidad, momentos de no. Ahora un pitillo, jiji, jaja, volvemos otra vez, cari, pim, pim. Entonces, a medida que yo he ido haciéndome más mayor, he ido teniendo cada vez servicios más. Y bueno, de joven también, qué coño, de estos pesados que venían a pagarte horas para hablar contigo, que yo era, de niñata no lo soportaba, era como, ay, me quiero largar, me quiero de discoteca, ¿sabes? Y además, como era independiente, pues realmente había un momento que yo era como, mira, Cari, me voy a ir. No, Cari, te doy más, no, me da igual, me voy, o sea, paso, o sea, va a abrir el Max y me quiero ir al Max de fiesta, paso de tío, o sea, que me doy por culo. Entonces, sí que ha habido y hay, y hay mucho también que quiere, no solamente hay este imaginario de que es verdad que también hay un sector que necesita alabanza, ¿no? Deben de tener una vida muy precaria, sexual y muy mierda, que necesitan pagar a alguien para que le digan lo guay que se lo está pasando y qué majo eres, qué fantástico, qué bien estamos. Pero también es una fantasía, están pagando por esa fantasía y son conscientes de que están pagando esa fantasía, pero necesitan que, aunque sea durante un tiempo, esta fantasía con alguien que consideran interesante y con alguien que consideran que tiene conocimiento en la práctica sexual, que les alaben como que, oh, qué bien me lo estoy pasando. Les encanta. También tienes un montón muy importante de tíos que necesitan desahogar, contar cosas que es como, ¿qué coño o sea, qué coño me interesa ahora a mí su prima lo que me estás contando de tu conflicto con tu patrón, con tu jefe, o con el no sé qué, o con la prima, o con el otro, pero por otro lado, me estás pagando tu raja, otro piti, venga, va, piti. Te toco un poquito, que también por otro lado, a mí también me interesaba, o sea, no era como, bueno, venga, va, me toca ahora una de estas de chapa, venga, va, chapa. Por otros lados, soy humana y a veces había situaciones intelectuales que me parecían como interesantes, de pronto te vuelves un poco ahí como, bueno, le das tu consejo, tus ideas, seguramente no hacen ni puta idea, no puede pasar de todo, pero se paga, yo creo que
que esto lo puedes ver hoy en día con el internet, ¿no? Con los perfiles falsos. O sea, hay algo dentro de nuestra sociedad que necesita performar una realidad que no es la suya propia, porque la sociedad es tan cansina que necesitamos generar realidades alternativas, matrix, de cómo poder vivir nuestra vida, ya sea pagando una puta, ya sea estando dando la chapa por internet, ya sea de troll, ya sea de lo que sea, ¿no? Y sí puedo decir que antes de internet, porque yo vengo pues del 89, no existía ni Facebook, desde antes de internet, que fuera tan consumido, tan normalizado el internet, eh, me venían menos chapa. Ahora que digamos que la sexualidad está mucho más abierta, existen apps para quedar, para echar polvos, hay un acceso a la sexualidad mucho más amplia a nivel estructural, tienes más clientela que te viene a contar sus movidas. Cada vez más. Esto sí que es verdad. Mira, esto me acabas de hacer reflexionar algo que no lo había reflexionado nunca y que me hace una comparativa en el tiempo y que no tiene que ver con que era más joven y más mayor, porque tiene que ver con la era digital en la que estamos viviendo. La era digital en la que estamos viviendo está generando cada vez más autismo en la gente, que por el otro lado parece que nos intercomunicamos muchísimo más, pero al final, pero luego está cada vez más frío, todo es más virtual, y cuando buscan el cuerpo, el contacto real, o te van en plan de hipercolocón y o necesitan lo humano. Cada vez más necesitan lo humano. Cada vez más nos buscan por lo humano. No tanto por la paja que viene en una porno que no sé qué, que yo también quiero ver si lo puedo llegar a hacer, que luego ninguno puede, pero bueno. Buscan lo humano cada vez más. Sí. Esto es una cosa que comentaba Amelia Tiganus en su libro de La revuelta de las putas, que hacía como una clasificación de tres puteros, ¿no? Que uno era el que era súper agresivo, el segundo era como el que te iba de buenas, pero luego en verdad... Y luego el otro es el que te pedía escenificar el que fuese su novia, ¿no? Entonces te hablaba de que al final la mujer que es puta no solamente está vendiendo su cuerpo, sino que también está vendiendo su alma, su mente, su cabeza, todo, ¿no? En general. El que te pidan estar presentes en ese momento y en el que te pidan conectar con ellos, ¿no? Porque al final, o sea, bueno, según lo que pone y lo que declara ella en el libro, la prostitución es entendida como violencia, ¿no? Pero ya no solamente violencia del cuerpo, violencia sexual, sino también psicológica de yo no quiero estar aquí, yo quiero desconectar. A lo mejor si tenemos relaciones sexuales puedo desconectar la mente, pero el que tú me pidas tener una conversación yo no puedo desconectar, ¿no? Tengo que estar ahí, tengo que obligarme a estar ahí. Entonces... Creo que uno de los aspectos que primero se tiene que comprender de Tiganus es que, primero, por un lado, Tiganus siempre se ha vendido, primero ella no negó, ella no vino de traficada, engañada, no, ella vino conscientemente que venía a trabajar a España, y Tiganus nunca trabajó de una manera independiente. Yo creo que este es un dato a tener en cuenta. Yo creo que hay un diálogo muy distinto cuando tú interpelas con una trabajadora sexual que ha funcionado independiente toda su vida, o mayoritariamente su vida, a cuando interpelas con una persona que ha trabajado gerenciada, ¿no? Porque esto que estás hablando de Tiganus han sido en locales de alterna en los cuales ella ha trabajado, en las que tienes un horario que cumplir, ¿vale? En el que se ha pasado una visa, X dinero, y el señor ha pagado por una hora, y tú estás funcionando esa hora, prima, y tienes que actuar esa hora. Y hay una gerencia. Es como
Yo vengo a que me sirvas aquí, en esta mesa, pero yo sé que por mal que tú me sirvas, yo me voy a quejar a tu superior. Yo a ti te pongo a parir, te monto el pollo, lo que tú quieras, pero luego yo voy como consumidor a quejarme al superior. Esto no va a poder ser cuando es, cuando es tu propio local de venta de lo que sea y solo estás tú, o cuando eres tu propio vendedor cuando reparas zapatos, no va a ser la misma circunstancia. El señor que repara zapatos en su tienda, reparando zapatos, que el que está en el Corte Inglés, por ejemplo. Y además me parece muy interesante el símil del Corte Inglés porque es un poquito el rollo del concepto de burdel, ¿no? En cierta manera. Entonces, al fin y al cabo, Tigano se estaba hablando de 3 realidades que yo te he extrapolado muchísimo más, porque no te está hablando del cliente que quiere contarte su vida personal, te está hablando de 3 tipos de prácticas sexuales, que no son todas, hay muchas más en ellas. El violento es el que va de toma, 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 yo, te gusta, toma, 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 toma. Este es el concepto violento, que desde la perspectiva que tú puedes tener cuando tú no eres autogerenciada y cuando tú tienes un conflicto que no te has superado, el estigma tiene que ser muy complicado. Por eso también te puse el concepto de la compañera que dice, tía, estoy desesperada en tu pasta, y digo, ahora mismo no, es el peor momento para entrar. O sea, el que va de buenismo, pero luego te quiere no sé qué, que pin, pin. Este es el que trata de luego estar preguntándote, pero ¿por qué haces la puta? Sí. No sé cuánto, pero no quieres dejarlo, o sea, y piensas estar toda tu vida así, pim, pim, oye, bueno, Cari, se nos acaba el tiempo, bueno, sí, bueno, vamos a apoyar. No, también existe esta realidad, y luego el de novieta, todo este concepto que también es una fantasía, que también se puede cobrar aparte, también, porque pues, el girlfriend experience, fantasía de pareja, que eso trae tantas realidades. Pero uno de los puntos que hay que comprender es que Tiganos no habla desde la prostitución. Tiganos habla desde el estigma, por un lado, y Tiganos habla desde un punto de vista en el cual ella nunca ha sido una prostituta independiente, ella siempre ha estado gerenciada. De hecho, habla también de cuando la pasan de un local a otro y entre los macros estos proxenetas se cobran la pasta, tipo, venga, va, te paso la vaca, ¿cuánto por esta vaca? Pim, pam, y todo este concepto. Entonces, para mí, desde una visión anticapitalista, de una visión de eso tendría que estallar con una bomba nuclear, cariño, destruirse. Comprendo perfectamente que la Tigano tiene una experiencia de vida pues muy complicada, evidentemente, pero ella, por lo que transmite, nunca fue una prostituta arrepentida, lo que ha sido es una víctima toda su puta vida. Sí. Entonces su experiencia no es comparativa con la que yo te puedo transmitir, o con la que te puede transmitir Concha Borrell, o con la que te puedes yo qué sé, Paula Esquerra, que es precaria. Concha Borrell no es precaria precisamente, pero también te la puede transmitir desde otro ángulo. Pícara, Elena, Bárbara, Selene, 28.000 activistas que existen, que te pueden tratar desde otro ángulo y que tienen ejes de presión y tienen complicaciones también en su ejercicio. Es para mí, vuelvo a decirte, la industria necesita del estigma. Entonces, si tú vives ese estigma, estás viviendo ese estigma y la industria te está prostitucionando y te está... Tú no puedes tener una libertad de decir, maricón, te vas, como yo lo he hecho. No, te vas. O sea, inclusive tener la dignidad de coger inclusive hasta la pasta y decirte, me da igual la media hora que llevo aquí, toma el dinero y te vas. Esto no hay casa de putas ni club de alterne que no pueda hacer. Y eso es lo más bestia que lo puedes hacer a un cliente. Lo más bestia, y de la manera en la cual la desarmas, porque también está ese imaginario, o sea, de la misma manera que el abolicionismo vende el imaginario de que
no somos nada, nos puedes utilizar. Eso también retroalimenta el imaginario del consumidor, de que al final es así, yo puedo hacer esto. Entonces, cuando te encuentras ese tipo de machirulos y agarras tu digna del coño, te levantas en bolas, te pones la braga, ¿qué estás haciendo? Coges tu dinero y dices, toma, se lo tiras en la puta cara y dices, te largas. Eso tú no lo puedes hacer si estás gerenciando. Eso lo puedes hacer si eres autónoma. Y entonces decides, en plan de, no me sale del santo coño aguantar porque estás rompiendo el pacto que hemos hecho. Y antes que pelearme contigo, te desmonto. Inclusive, otra de los imaginarios que hay así, no sé cuánto, en vez de tener un Manolo, pues tiene dos buenos dos Rottweilers o dos buenos Pitbull ahí, o dos Doberman bien domesticados que cuidas, bajas, alimentas, les haces correr, les cuidas, les das mimitos. Y si la Manola se pone loca, haces un silbido y él se le tira al cuello. Claro, que acabas de hablar un poco del tema de la seguridad, Sí, porque en la prostitución hay casos de violencia. evidentemente. Las mujeres sufren casos de violencia en los entornos. Sí. ¿Es todos los días constantemente? No. ¿Pero puede pasar? Sí. Claro. Entonces, si la mayoría de las personas que ejercen son mujeres y son mujeres cis, evidentemente va también a haber casos de violencia. No voy a negar, evidentemente, que no haya casos de violencia. Ahora sí voy a decirte que no son tantos como se imagina la peña. O Claro. sea, el imaginario de que el macho violador agresivo es el mismo que se va de putas, no le hace falta al macho violador agresivo. O sea, es que no le pone el tener que pagar a una puta. Le pone coger a una niñata en una discoteca, drogada o no drogada, o en una esquina, y sentir ese miedo. Y ese miedo no se siente si lo has pactado. Que Sí. luego no quiere decir que también haya violaciones dentro del trabajo. Yo he vivido, vamos, una que me libré, una que se cumplió y otra que también me conseguí librar. La que se cumplió fue en el trabajo, en Rubén Darío. Yo me ocupo en un coche, me voy ahí, como había contado, tranquilamente a hacerme el servicio, llevaba una riñonera, aparcamos el coche, yo abro mi riñonera, pasar el condoncito, que la acción es sacas el condón, coges el dinero y metes el dinero, ese era el rollo. Y cuando saco el condón así, miro para allá, lo primero que recibo es un bate en la cara, en toda la puta cara y la mano en el cuello y te callas y vamos a follar y no quiero irte. Y dije, bueno, ok, así hice como el follame de billetes pentes, la opción de la compañera que decidió no gritar como histérica, dice, bueno, ok, paz. O sea, como coño, o sea, que lo haga, venga, va, no hay ningún problema, y luego a ver cómo me quito. De esa violación, lo que fue más doloroso para mí fue que luego este tío no me quería dejar bajar del coche, estaba como un loco por la Castellana corriendo como un hijo de puta y en un momento que tuvo que parar, porque es que se le cruzaban 20.000 coches, maricón, yo pude agarrar y salir corriendo del coche. Según salgo corriendo del coche en dirección contraria, porque es Castellana, no puedes coger las baratas ni nada, o sea, tienes que salir corriendo, maricón. Tengo la puta potra de que en Recoletos, a los 2 minutos, una pasma, un coche de policía. Y le cuento esto y la respuesta del Pasma es, bueno, ¿qué quiere? ¿No? Si os gusta y estáis ahí en la calle, ¿qué es lo que me estás diciendo? Con el doble INRI de como eres un travesti, eres un tío vicioso, que te gusta, que no sé cuánto. Pero esto también se lo hacen a las mujeres, tíos. Entonces, a mí hay una asociación que se llama ADAS, que está en Barcelona, que precisamente atiende cuestiones de violencia, en la cual estuve unas jornadas con ella compartiendo espacio, que precisamente la denuncia que tenían principal, que les parecía muy problemática, es que muchas de las prostitutas
cuando han sufrido alguna violación en el contexto laboral, no lo denuncian porque igual, o sea, como soy prostituta, y eso es el estigma. Pues ahí al autoestigma, Sí. al autoestigma. Sí, sí. ¿Sabes? Espérate un momento que tengo... Basta, hija, basta. La Laura, que sí. Vamos. Y ya como una loca, déjame entrar, déjame entrar. Totalmente de acuerdo. El otro día, bueno, es que no sé si podría decir el nombre. Bueno, el otro día hablé con una compañera, ¿no? Y, y me contó un caso de trata que, pues de otra chica que ya había estado investigando durante un año, tal cual. Fue a entregar los papeles a la policía y la policía dijo, ah, sí, y los guardó en un cajón. ¿Cómo que lo guardo en un cajón? Los guardó en un cajón tipo, sí, 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 vale, vale, vale. Los guardó en un cajón, no los volvió a mirar, Claro. ¿sabes? Quiero decir, ese caso de trata Ya. nunca se investigó, nunca nadie se preocupó por la chica y No. la compañera contó, esta chica acabó muerta. Una de las cosas que yo intenté cuando creé el proyecto Red Colectiva Disputa, que al final no, pues las compañeras no estaban en la misma onda, yo pensaba al principio que sí, no sé cuánto, pero no sé cuánto, era, y además habíamos conectado con diferentes colectivos sociales que interactuaban a nivel legislativo, precisamente para esto. O sea, en cualquier caso de que tú percibas y caigas de trata, tú no vas a la comisaría, ni vas a la comisaría del distrito, tú vas a los juzgados. La denuncia siempre se pone en los juzgados. En el caso de que, por ejemplo, en Pamplona, dentro de la red nos comunicó una compañera, oye tía, que pum pum, que no sé qué, y quiero huir de aquí, automáticamente a esta compañera se la tiene que conseguir recoger de los movimientos en los cuales eran firmantes y que estuvieran próximos, recoger a esta compañera, sacarla de aquí, de pedirle a la compañera si quiere denunciar esa circunstancia, y no se denuncia en Pamplona, se denuncia, o sea, en la provincia al lado, ¿me entiendes? Entonces, son circunstancias muy delicadas que la manera de que vayan al mismo tiempo, porque luego también está este imaginario de que estás mintiendo, de que te estás haciendo una película, le pasan con muchas compañeras que sufren violencia, con las trabajadoras sexuales ahí es también muy bestia. La manera de poder hacerlo es directamente por juzgados. Las denuncias se hacen por juzgados y siempre, siempre, siempre a través de una interpelación de un abogado. Directamente. Por eso es muy, 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 muy importante a la hora de poder generar alguna vez algún proyecto de envergadura hardcore, el que haya conexiones con estructuras de lucha social que también interpelen a nivel judicial, a nivel legislativo. Sí, Esa misma mi denuncia de esa pregunta es, ¿hasta qué persona, punto el cuerpo policial ayuda en algún momento o simplemente coopera para... es que, para joderos, ya está. Es que no hay otra manera de decirlo. Quiero decir, la policía multa, 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 porque, bueno, manda el de arriba, pero si hay algún caso de trata, ¿de verdad la policía coopera o no? O depende de la situación, no sé. cuando es un caso de trata, hay mucho recelo por parte de los cuerpos de seguridad de que haya una autodenuncia. Hay mucho recelo. Hay como... esta puta está cabreada con el proxeneta y quiere montarle la bola. Este imaginario también desde la violencia de género, ¿no? De, esta lo que quiere es montarle el pollo al novio, Sí. y ahora viene de que no sé cuánto y le quiere montar el pollo, así que vete a casa, anda cari y pum pum, ¿no? Para eso se tuvo que hacer una violencia, una ley específica y juzgados específicos. Entonces, la prueba preconstituyente, que es lo que hablaba precisamente, creo que es muy importante lo que María Echevarría, María no,
Lo tengo en el directo que puse, en el último directo. Asociación de Mujeres Juezas de Comisión de Igualdad del 17 de marzo del 2022. La que exponía precisamente hablaba de la prueba preconstituyente, que es súper importante y que es algo que únicamente se acepta para menores de edad y que es algo que, por ejemplo, para el colectivo se tenía que tener en cuenta también. Y ese tipo, como realmente, por más que se habla de trata por todos lados y toda esta cuestión, si no es una asociación reconocida de lucha contra la trata que está dentro del lobby del rescate, el que hace la denuncia, el que venga una persona individual a hacerla, no me fío. En cambio, si esa persona individual ha pasado primero por algún colectivo o va acompañado de un abogado o interpela primero la denuncia en los juzgados, que es distinto, y luego tal vez también en un momento dado, bueno, ya lo interpelas en los juzgados y vas, y luego, claro, búscate también un abogado, porque a la hora de también hacer la investigación, o sea, estás como ciudadano haciendo visible una circunstancia delictiva y como no hay juzgados específicos para esto, no hay un anonimato a nivel juzgado, así que sí que necesitarías un abogado por en medio para que interpelara contigo para poder conseguir un anonimato si la estructura es de violencia alta, ¿no? Un proxenetismo coactivo de un Manolo gilipollas o una pareja, que hay mucha pareja también, es que también hay mucha tía que proxenetiza, muchísima. Pues igual no, sí. Claro, pero al final, desde mi punto de vista, es como poner demasiadas trabas a una persona si de verdad está en una situación tan jodida. Quiero decir, yo me dedico al tema de la educación social y yo no tenía ni idea que primero tenía, en un caso de trata, la persona tiene que ir a los juzgados. Entonces, quiero decir, una persona que no conoce nada, pongamos que es una persona migrante que tiene ese problema de barrera lingüística, lo primero que haces, lo primero que se te mete en la cabeza es voy a la policía. Si de verdad la policía está ahí para ayudar, es rollo esta denuncia, los papeles, los no sé qué, o yo te acompaño a los juzgados, porque es lo que tienes que hacer y es el procedimiento que tienes que seguir. Pero claro, si no hay este acompañamiento, si desde la policía dicen, no me fío, bueno, este caso me lo guardo en un cajón, entonces ¿qué? ¿Qué le queda a ella? Que tenga que ir a una asociación y que la asociación tenga que hablar en nombre de, y como la asociación es importante ya, entonces ¿qué estamos hablando? Aquí de un privilegio, no sé. Pero es que es muy así en todo. O sea, tú como ciudadano individual no puedes interpelar con el gobierno, tienes que ser de una asociación. O sea, lo que Disputa proponía en su proyecto era súper anarquí en el punto en el que no iba a tener un NIF, pero iba a poder negociar con el gobierno porque les aliades aportaban su NIF para negociar con el gobierno. Entonces ya no es que te venga una asociación no sé qué, es que te viene un sindicato o te viene una red jurista o te vienen no sé cuántos colectivos que han sido con asociaciones con NIF reconocidos a nivel gubernamental y tiempo, no un NIF recién construido, a decir, vengo aquí como a traerte a la señora esta que viene a hablar aquí y soy yo que te abro la puerta. Entonces, al fin y al cabo, es un poco así y más todavía, ojalá estuviéramos en una estructura social en donde no hiciera falta tener que utilizar entidades para poder interactuar, pero esto lo estás viendo con los colectivos antirracistas, con un montón de colectivos sociales, con la problemática en Melilla, con todo con la masacre, con todo lo que ha habido. O sea, al final no son personas independientes las que están teniendo que intermediar, sino a través de agrupaciones, de asociaciones, las que están teniendo que intermediar. Lo importante sería construir vías reales, con difusión real, para que estas compañeras
pudieran acercarse de tú a tú a otra compañera y que esa otra compañera formada pudiera darle una respuesta rápida y decir, espérate un momento, Cari, llamas a la entidad que conoces, que sabes que va a poder ayudar a esta circunstancia y poder dar cobertura a la compañera. Por otro lado, te diré que, bueno, también hay que reconocer los pasos positivos. Yo sé que con esto me tiro mucha mierda encima, pues mucha pro derecho, pero siempre he sido así, lo siento mucho. Y dentro del imaginario, si realmente cumplen el proceso que quieren hacer para las víctimas de explotación, punto uno, y por otro, de tratas con finalidad de explotación sexual, que también es muy importante escuchar cómo hablan las abolicionistas. Están inventando dos realidades distintas. Están porque quieren prohibir el proxenetismo no coactivo y considerarlo explotación y por ende eres víctima de explotación, que también lo de víctima, pero bueno. El modelo que están queriendo crear realmente es, bueno, pues lugares donde las compañeras puedan estar acogidas, donde se les puede dar casa, comida, cobertura, formación. Y en caso de estar en situación irregular, poder regularlas, que me parece muy, muy, muy importante en ese caso, cuando es una compañera que ha denunciado una situación de explotación o cuando ha sido una compañera que ha sido, bueno, que ya para mí no es prostitución ya en este ángulo, pues que ha venido traficada o que ha venido engañada, sabiendo caso Tiganus, desde Rumanía y venir pensando que aquí va a estar guay y luego la engañaron. Que tenga la capacidad y la libertad de poder denunciarlo y en caso de que ella no quisiera seguir ejerciendo, poder tener un lugar donde tener una cobertura. Me parece súper bonito, súper potente. Ojalá eso lo lleven a cabo de verdad. Y que la prueba preconstituyente se reconozca para que las compañeras no tengan que pasar un proceso súper victimizador y que se les reconozca un derecho de arraigo y se les reconozca el poder tramitar sus documentaciones y que no valga en base de si conseguimos al final de que caiga la trama, como el caso Carioca King, que es un cuadro que ha estado, o sea, es lo más vergonzoso, y que al final, después de 10, 12 años, y de inclusive destituir a la jueza que estaba llevando el caso hasta qué punto, porque había pasma y de todo mezclado en toda esta mierda, poder conseguirlo. Si la gente entra en el país en situación irregular a través de los aeropuertos es porque el Ministerio del Interior también está pinchado. Y es porque las estructuras de que deberían, que están ahí, están también pinchadas. Y gracias que por lo menos pueden entrar de esa manera, porque es que es la única manera en la que mucha gente que no tiene una visa oro o una American Express puede llegar a entrar. Súper elitista. Sí. Totalmente a favor de tumbar a la ley de extranjería, pero poniendo los pies en tierra estás en la Comunidad Económica Europea. Europa no va a permitir un agujero en la puta red ni muerta. España tendría que salirse de la Comunidad Económica Europea porque es un Estado independiente y sufriría un montón de bloqueos por todos lados porque a nivel, como está construida la estructura jerárquica, económica, capitalista, no va a permitir. Entonces, lo que sí se puede conseguir es reformular aspectos de la ley de extranjería que permitan tener una ley mucho más amable y más cuidada. Hay un montón de casos de un montón de compañeras que podían solicitar arraigo por 20.000 circunstancias. Hay compañeros y compañeras que podían solicitar arraigo que directamente el Ministerio del Interior se los niega. Entonces... Sí. Has mencionado una cosa muy importante que es el tema del compañerismo y es justamente de lo que, bueno, de lo que intento que trate mi TFG, ¿no? He visto en YouTube hay una entrevista que te hicieron que se llama El relato de una activista transfeminista. Y cuentas cómo cuando empezaste en el mundo de la prostitución que encontraste a tu manada. Y bueno, pues que gracias a ellas que tuviste un referente, ¿no? Y que te sentiste acogida. Entonces, claro, yo quiero conocer un poco
el tema del compañerismo, ¿no? Que realmente existe en la prostitución entre las trabajadoras sexuales, ¿no? El concepto del compañerismo tiene mucho que ver con el estatus. Cuando no me acuerdo, esto es con que iba con dos coletitas pequeñas en esa entrevista, no me acuerdo de esa Sí, entrevista. Sí, creo que que es sí. un vídeo muy cortito, no es de mucho Sí. tiempo. Me hicieron también una, sí. Claro, por ejemplo, yo el compañerismo y la violencia también, porque, joder, también, el racismo también, pero bueno, el sí, sí he notado, o sea, el estigma tiene muchos marcos, nada es verdad y nada es mentira, todo según el color del cristal con que se mira, y como tú absorbes y como doblegas ese estigma. Entonces, desde los márgenes siempre hay un te miro como igual, en cierta manera, aunque luego también haya especies de jerarquías internas, pero para cuando viene podemos ser una bandada de ciervatillos que nos podemos pelear un poco entre nosotras, pero cuando viene el león nos unimos. Estas son cuestiones que entre las compañeras de calle siempre hubo mucho compañerismo, y que leyes como la de civismo y como la ley Mordaza también destrozaron, porque al final te deslocalizan, te cambian de lugares, te complica todo, empiezan a haber presiones económicas, empiezas a tener falta de capital, individualidades.